viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos. Amén. Amén, hermanos. ¿Han llegado ya a comprender todos este pasaje y lo que quiere decir? Hay algo que primeramente tiene que llamarnos la atención. Si es el Cordero, el Señor, salvando, diciéndole al pecador que está perdonado, porque el que no conoció pecado se hizo pecado, a fin de que ellos pudieran ser salvados. Pero algo importante, hermanos, que creo que es el propósito de este discipulado, es el llamado al creyente. El llamado al creyente, hermanos. Sobre todo, reconociendo lo que primero el Señor dice a través del apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, nosotros. Si te das cuenta, da un giro. Primeramente habla de nosotros. Si estamos en Cristo, somos nuevos. Tenemos un pensamiento nuevo, diferente. Aunque aún tenemos un cuerpo que va por el pecado con denuedo, ya hay algo en nosotros que es el Santo Espíritu de Dios trayendo convicción de pecado, de arrepentimiento y de fe. Esto no es por algo que hubiéramos hecho, dice adelante, y todo esto proviene de Dios. Todo, las cosas viejas pasan, los traumas y las acciones que tomamos por cómo nos trataron o el daño que nos hicieron. Muchas de las cosas que nosotros hoy en día manifestamos, el hombre, es porque lo que le pasó en su niñez, en su adolescencia, traiciones y esas cosas, dolor, aún enfermedades. Y dice el Señor, todas esas cosas pasaron, todo. ¿Por qué digo este tipo de cosas físicas? Porque el Señor dice todo. Pero también habla del perdón. Todas las cosas malas que hicimos han sido perdonadas en Cristo Jesús. Eres una nueva criatura. Y como una criatura nueva ya no tienes deuda. La vieja naturaleza ya fue muerta. Ahora eres un ser nuevo. Y creo que por eso el apóstol Pablo se especializa, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, en recordar la nueva naturaleza a cada uno de nosotros. Tanto que muchas iglesias llegan a pensar que la salvación es por obras. Porque es tanto lo que el apóstol Pablo está insistiendo. Son nueva creación, son nuevos, tienen una vida nueva. Vístanse del nuevo hombre. Hagan, vayan, obren, hagan. Y parece que la salvación es por nuestro mérito. Pero no, es que el Señor está diciendo claramente en toda la Escritura que la salvación es suya. Más sin embargo, también está diciendo el Señor que los nuevos, aquellos que han sido perdonados y lavados, tienen una misión en particular. Tienen una misión. Número 1, andar como criaturas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron, todas son nuevas. Esto proviene de Dios. Qué bueno, que no es de mí porque no hubiera podido. Es tuyo, Señor, es algo sobrenatural. Y Él nos reconcilia con Él mismo por Cristo. Y aquí viene lo importante, y nos dio. Así como dio a su Hijo para que fuera nuestro rescate y la paga de nuestro rescate, también nos da a nosotros un ministerio. Y este ministerio es el ministerio de la reconciliación. Y el que Dios lo haya dado, hermanos, quiere decir que nosotros tenemos que responder a ello. Dios lo dio, no es algo que de pronto se me ocurre a mí o a ti, o de pronto quieres llevar a cabo. Hoy voy a predicar, hoy voy a evangelizar a mis vecinos, toda mi colonia va a saber que soy cristiano. Hoy, mañana tal vez no. No, hermanos, es un ministerio que fue dado por la gracia de Dios, de parte de Dios, a nosotros. Esto es fabuloso porque si te pones a pensar, ¿por qué más las personas pueden llegar a ser salvadas si no es por los cristianos? ¿Qué encomienda tan preciosa, hermanos?
Qué arma tan increíble tenemos en el Evangelio, pero también qué responsabilidad. Qué terror la negligencia del llamado, porque es un Señor justo, amoroso, pero justo. Y lo que me llena a mí de asombro, hermanos, es que cuando las personas entienden este llamado y emprenden la obra, se dan cuenta que en realidad todo esto proviene de Dios. Se dan cuenta que todo proviene de Dios. Cada hombre que ha muerto sirviendo al Señor ha dado testimonio que fue Dios el que hizo todo a través de ellos. Ningún verdadero hombre de Dios ha muerto diciendo, Dios hizo su parte, pero yo la mía. Todo proviene de Dios y nos da un ministerio a ti y a mí. ¡Qué bendición! Un ministerio que tienes. ¿Y ahora qué hago? No te preocupes, es Dios mismo haciéndolo a través de ti. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué bueno que no soy yo solo en mi carne, emprendiendo un labor como el que hago aquí en la tierra, sino es algo sobrenatural. Algo que no podemos entender, hermanos, porque dice que Dios mismo ruega a través nuestro, reconcíliense conmigo. Y nosotros decimos, en el nombre de Jesús les rogamos que se reconcilien con Dios. Gloria a Dios. Dice la porción 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y este es el mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? Que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y de aquí se desencadena todo lo demás. ¿Y eso qué? Es que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué crees? Todos éramos pecadores. ¿Y qué crees? Él envió a su Hijo para pagar nuestra deuda. Y el Evangelio fluye. Una vez que yo he entendido esta porción de la Escritura es impresionante. Impresionante, hermanos, para que todos ustedes siempre la consideren. Por eso no hemos salido de ahí, porque todo este estudio tiene relación con esta Escritura, con esta porción de la Escritura, hermanos. Así que vamos a empezar hoy. El tema de hoy, hermanos, es Cristo, el Cordero de la Pascua. No hay casualidad, porque estamos viendo lo mismo, hermanos, en el domingo. Creo que el Señor nos quiere recordar la persona del Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento como el Redentor, como la propiciación, como quien apacigua, como quien hace todo esto. Y el Cordero, hermanos, el Cordero era sacrificado en la Pascua. Y este es un festival religioso, recuerda, que conmemoraba que Dios había libertado a Israel de la esclavitud de Egipto. Hay dos fiestas ahí ya introducidas aquí, la fiesta de los panes sin levadura y la del Cordero, que era el sacrificio. Se juntan y se hace la Pascua que hoy nosotros conocemos, aunque esta se celebraba ya de antes. Pero esta Pascua ahora es así, hermanos. Panes sin levadura y un cordero sacrificado. Y aquí en el Éxodo, hermanos, capítulo 2, se dice la Escritura que el Señor ordena a cada familia de Israel que tomara la vida de un cordero. Tomara la vida de un cordero y que pusieran su sangre en los postes y el dintel de sus casas. Y cuando el ángel de la muerte pasara a través de Egipto en juicio, pasaría del pueblo de Dios cuando viera la sangre del cordero que fue sacrificado. ¿Recuerda el significado de Pascua? ¿Alguien se acuerda? Pasar sobre, por encima. Es decir, no los tocaré, brincaré sus moradas. La muerte, hablamos de la misma muerte. No es el ángel de la muerte como algunos dicen. El ángel de la muerte como tal en toda la Escritura no aparece en estas porciones. Es el ángel de Jehová. Y cuando hablamos del ángel de Jehová en su mayoría, hablamos del mismo Dios, hermanos. El que da y quita la vida. Y es esta noche que pasa, hermanos, y pasa de largo, pasa por encima de la casa de aquellos que mancharon los postes y el dintel de su casa, hermanos. Y no es difícil para nosotros, y lo platicamos mucho aquí, ver cómo el Cordero de la Pascua es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Hay algunos que han rechazado por completo esta doctrina porque se les hace como algo denigrante hablar o comparar a un simple Cordero con el Señor Jesucristo. Pero sí, hermanos, Él se humilló hasta lo sumo. Y el Cordero, como más adelante veremos, el macho cabrío, es un tipo de Cristo. Y todavía peor, ¿no? El macho cabrío. Hermanos, el hombre rompió la ley de Dios por completo. Y el hombre está bajo sentencia de muerte. Todos los hombres. Me lleno de gozo ver cuando predicamos esto. La respuesta tan inmediata, hermanos, al Evangelio, al llamado del Evangelio. Es impresionante. Vemos cómo muchas otras personas están
esmerándose en tratar de convencer que la gente crea en Cristo y en la iglesia cristiana, debatiendo en contra de la idolatría y del Papa y todo esto. Pero cuando hablamos el Evangelio solamente, la gente entiende, su velo cae en parte, hermanos. Sé que un proceso largo todavía está por delante de ellos, pero cuando predicamos esto, el tipo de Cristo en el Cordero, el pecado del hombre que no podía ser quitado, que esos corderos solamente apaciguaban por tiempo y manifestaban al Señor un arrepentimiento y pedían perdón, pero no era para salvación. Y cuando anunciamos, hermanos, la incapacidad del hombre para ser salvos, y ahora anunciamos que el Señor Jesucristo viene y cumple con las demandas de la ley de Dios y toma nuestro lugar, es impresionante ver cómo las ovejas que dormían despiertan y comienzan a manifestar arrepentimiento, o empiezan a preguntarnos qué pueden hacer y esas cosas. Cristo es suficiente, por eso el mensaje del Evangelio trata de Él. Es Cristo, vida, muerte, resurrección, próxima venida, hermanos. Cristo se pone en el lugar de su pueblo, el pueblo que estaba condenado a morir. Cristo se pone en su lugar y Cristo muere a favor de ellos. Y así como el Cordero de la Pascua del Antiguo Testamento, la sangre de Cristo, como la del Cordero, es derramada para librar a su pueblo de la muerte. Y algo importante que se tiene que tratar con cuidado, porque hay mucho abusadillo por ahí, es que en realidad, hermanos, había israelitas infieles adentro de sus casas. Había israelitas desobedientes. Había israelitas que tenían temor, que no confiaban en la sangre, hermanos. Y la muerte pasó por encima de ellos. Y eso es increíble, porque definitivamente la Biblia enseña que no es por obras. Y si no es por obras y es solo por fe, eso quiere decir que ciertamente el Señor ha salvado personas que no merecen ser salvadas, que sus obras eran malas. Mas sin embargo siempre queremos adjudicar algo de gloria y pensar que aquellos que mejor se comportaron son los que más merecían la salvación, y no, nadie la merecía. Y digo con cuidado, porque hay algunos que llegan a confundirse, como no es por obras, entonces sigamos fornicando, adulterando, en vicios, en maldiciones, en contiendas, en falta de compromiso, de obediencia, de infidelidad. No, definitivamente no. Esto es algo que el Señor mismo condena para destrucción, para los que ya conocen, y también asegura que es muy probable que no han creído. Es decir, es muy probable que los marcos de sus puertas no tienen sangre aún. No han creído, no hicieron caso. Así como el Cordero de la Pascua, hermanos, el Señor fue puesto y es su sangre la que nos marca para que la muerte pase por encima. Miren, vamos a leer, hermanos, una porción o algunas porciones de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 24. Es mucho, así que estaré brincando algunos textos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice el versículo 8: y aquella noche comerán la carne asada y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, dice, aquella noche
por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre de ese cordero os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como la fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice el versículo 24, hermanos. El versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Amén. Hermanos, dentro de las casas no había gente extremadamente santa. Dentro de las casas habían personas pecadoras, hermanos. Lo que era la señal para el Señor no era las obras de la gente dentro de las casas, sino era la sangre del cordero. Y fíjate el versículo 5, por favor, cómo se describe al cordero de la Pascua en este capítulo 12. El cordero debe ser sin defecto. El animal será sin defecto. Primeramente dice sin defecto. Y esta frase, hermanos, viene de la palabra hebrea tamihim. Y tamihim detona aquello que está completo, sano, sin problemas o inocente. Algo que está completamente limpio, puro. Y como resultado del pecado, hermanos, el hombre está deshecho, impedido y culpable. Algunos que se preguntan, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir? ¿Por qué un hombre no? Porque el hombre está manchado por el pecado, está deshecho, está impedido y es culpable. Y el cordero que el Señor está solicitando aquí en el versículo 5 dice que sea sin defecto. Y hermanos, desgraciadamente todos nosotros somos defectuosos por el pecado que hay. El cordero físicamente sin defecto, hermanos, era un tipo o símbolo del Cristo sin pecado, quien se iba a ofrecer a sí mismo como sacrificio por los pecados de su pueblo. Y estas cosas nos recuerdan a Isaías 53, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él mismo se entrega. Miren el versículo 21 aquí de Éxodo también, hermanos. ¿Qué le sería hecho al cordero de la Pascua? ¿Cómo es que esta verdad bíblica, hermanos, aplica a Cristo como el cordero de Dios? Dice el versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo, sacad y tomaos un cordero por vuestras familias. ¿Y qué dice? Y sacrificad. Y sacrificad viene una palabra hebrea que se pronuncia shachat. Y esta palabra shachat es traducida como matar. Entonces, cuando hablamos de un sacrificio, según el Antiguo Testamento, hablamos de un homicidio. Matar a alguien o a un animal, hermanos. Y el sacrificio del Cordero de la Pascua estaba prefigurando la muerte de Cristo en redención por su pueblo. No estamos diciendo con esto que el pueblo no vivía sus aflicciones, o que el mismo pueblo no tenían como un sentido para andar, o que todo tiene que ver solo con nosotros, ¿no? Y ellos no tenían sentimientos y un corazón y no valía nada, todo hablaba de mí. No decimos eso. Realmente eso pasó y hubo gran terror, y sobre todo porque ellos sabían que no merecían ser pasados por la muerte, hermanos. La muerte tenía derecho de demandarles a ellos. Ellos sabían que incumplían la ley de Dios. Algunos de ellos suponemos que estaban con gran terror ese día cuando la muerte pasara, porque ellos no se sentían justos en realidad. Mas sin embargo, todo eso es una sombra de lo que había de venir. De lo que había de venir, hermanos. Apocalipsis 5:9, si te das cuenta, es un texto que hemos
usado mucho cuando damos alabanza al Señor. Es digno el Cordero, y dice algo con respecto a esto. 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, toda lengua y pueblo y nación. Estas huestes celestiales, hermanos, adoran a Cristo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Es lo mismo que en la Pascua hace el pueblo de Israel. Con la sangre del Cordero manchan sus puertas, porque no eran unas pequeñas manchas como te decía días atrás. Supongo que tú y yo, papá, hubiéramos agarrado toda la sangre con un balde y no hubiéramos manchado solo el marco y el dintel, sino toda la casa, de ser posible. No vaya a ser que no vea bien. Y de la misma manera, hermanos, se habla aquí que estos seres celestiales están dando alabanza al Señor como el Cordero que por su sangre nos redimió para Dios y la muerte pasó por encima. Es hermoso porque, si te das cuenta, esto es para el pueblo de Israel. Y ahora Apocalipsis está diciendo el Señor que es para todo linaje, lengua y pueblo. Y de acuerdo, hermanos, con el versículo 22 en donde estamos del Éxodo, ¿qué debía hacerse con la sangre del Cordero de la Pascua? ¿Alguien puede decirme? 12:22. Dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué se le ordenaba entonces hacer a cada israelita después de que la sangre había sido puesta? No salgan. ¿Y cómo aplica esta misma verdad a Cristo, hermanos, como el Cordero de Dios, y a la respuesta de los cristianos y la relación con Él? Este es un tipo de Cristo. Y en primer lugar, hermanos, tenemos que recordar que es necesario que los israelitas creyeran en el anuncio de Dios. Primeramente, para poner la sangre. Que ellos confiaran en lo que Moisés estaba diciéndoles de parte de Dios. Es como la fe inicial o la fe inaugural, como llaman algunos teólogos, ¿no? La fe inaugural es aquella fe que tú tienes para poder venir al culto por primera vez, o hacer caso al llamado del Evangelio, o abrir tu Biblia y empezar ahí a leer. Y eso es lo que Dios estaba demandando. Era evidente que si no creían en el anuncio de Moisés, ellos no iban a hacer nada. Es lo que nos sucede cuando nosotros anunciamos el Evangelio y hay personas que se levantan de su lugar y prefieren irse de donde están. No hay confianza. Y era a través, hermanos, de la sangre del Cordero de la Pascua que ellos serían salvados del juicio venidero. Es decir, esta fe inicial primeramente actúa para que yo pueda hacer caso a lo que me están diciendo, para no rechazar. Y una vez que yo he creído al anuncio, yo continúo haciendo lo que el Señor dice: quédate dentro de la casa y no salgas, confía, no tienes que hacer nada, solo la sangre hará su labor. Y de la misma manera nosotros, hermanos, debemos creer al testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y esta palabra debemos, la digo con mucho cuidado, porque sé que cuando sabemos de la doctrina de la gracia irresistible, podemos caer al error de decir: no, tú no puedes rechazar. Claro que tú lo puedes rechazar. Claro que puedes rechazar por un tiempo. En ese tiempo puedes sufrir atrocidades a causa de tu incredulidad. Por un tiempo puedes pasar muy mal, o incluso puedes morir también. Puedes morir también. Podríamos creer, hermanos, que hubo algunos necios que no creyeron a Moisés y probablemente no pusieron sangre en el dintel y en los marcos, hermanos. Entonces, cuando decimos que alguien puede rechazar el mensaje del Evangelio, estamos hablando bíblicamente también.
bíblicamente. Aún podemos ver cómo el pueblo de Dios, en ese entonces cuando el Señor aparece, rechazan al Señor Jesucristo antes de que Él los rechace a ellos. La Escritura da testimonio que a los suyos fue, ¿y los suyos qué? No le recibieron, no le recibieron. Y es un misterio, hermanos, que jamás creo que vamos a poder descifrar por completo. Insisto, soberanía y responsabilidad. Pero aquí hablamos de una fe inaugural que tiene que responder. Tiene que responder, tú tienes que responder. La gente, cuando le predicamos allá afuera y escuchan, se acercan, le desmenuzamos el evangelio para que lo entiendan y digan, amén, he entendido, sí creo. Tienen que responder. Cristo, hermanos, es completamente inocente por la condenación de aquellos que lo han rechazado. Ninguno va a llegar al reino de las tinieblas diciendo, Cristo me rechazó a mí. No, todos dirán, yo lo rechacé. Yo lo rechacé. Podemos apoyarnos bastante en cuanto al rechazo del anuncio. Cuando Moisés se hace la serpiente de bronce y la pone en un asta, el llamado era, vean la serpiente. Todo aquel que vea será sanado, pero había otros que no veían y morían, no creían. Es bíblico, hermanos. Aunque sabemos que los que son suyos no dejarán de serlo, y aunque seamos necios por mucho tiempo, la gracia que se puede resistir por un tiempo dejará de resistirse. Gracia irresistible no quiere decir que no se pueda resistir, hermanos. Quiere decir que tarde o temprano cumplirá su cometido. Eso quiere decir. Entonces, la Escritura, hermanos, nos da testimonio que debemos creer. Si nosotros quitamos el deber de creer, entonces ¿para qué predicamos? ¿Para qué le decimos a la gente, arrepiéntete y cree? Si alguno respondería, no, pues es que ellos no pueden arrepentirse y creer. Claro, porque cuando escuchan el evangelio, han escuchado lo mismo que Lázaro escuchó estando muerto. Lázaro, levántate y sal. Ay, pero es que un muerto no puede escucharte, Señor. Pero es que mi palabra tiene poder para darle vida a ese muerto y que él responda y salga. Es como si Lázaro hubiera dicho, estoy tan a gusto viendo el túnel con el final lleno de luz, que no voy a regresarme a tu llamado. Es irresistible su llamado, hermanos, pero puede resistirse, y lo vemos aún en las vidas nuestras. Vemos cómo culto a culto la palabra es anunciada, el Señor grita su palabra, hermanos, nos dice qué debo de hacer, y muchos de nosotros seguimos siendo rebeldes. Sí podemos rechazar, hermanos, el mensaje, y sí podemos rechazar la gracia por un tiempo, más al final se hará su cometido, porque es un decreto, y ese es de gran alivio para nosotros, hermanos, porque todas estas cosas provienen de Él. Miren, veamos el Nuevo Testamento, ¿qué dice acerca de esto que yo te estoy platicando? Primera de Juan, capítulo 5, y es un pasaje que he estado orando para ver si terminando la serie de Marcos vamos a las epístolas de Juan. Pero he orado porque digo, Señor, hemos sido sumamente golpeados. Y si vamos a estas epístolas, vamos a terminar muertos. Me gustaría ir un poco a la acción, a la historia, ir a Hechos. Así que ayúdenme a orar a ver qué vamos a hacer después de Marcos. Estoy listo con Hechos. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 9 al 12. Dice, si recibimos, ¿qué dice, hermanos? Esto es chocante para muchos. ¿Cómo que si recibimos, no? Sobre todo por la falsa doctrina que ha enseñado en el cristianismo moderno de la necesidad de recibir a Cristo en tu corazón. Fuimos al hospital que vamos hoy algún día y un invidente me llamó, el predicador, vengan. Creo que Tony estaba conmigo, o Claudio, no me acuerdo. Y fui con el invidente y me dijo, ¿qué pasó con usted? ¿Por qué? Pues predicó bien y todo y al arrepentimiento, pero no los invitó a que recibieran a Cristo en su corazón. Amigo, no te preocupes, esto es del Señor. No depende de nosotros, lo único que vamos a hacer es creer y arrepentirnos. Esa es la mejor confesión que podemos hacer. Pero él estaba muy triste porque según él no hubo salvación ese día,
porque no invitamos a la gente a recibir a Cristo en su corazón. Pero esto no es lo que dice este texto, hermanos. Si recibimos el testimonio de los hombres, no dice eso. Habla en cuanto a responder. Cuando el apóstol Pablo dice todo aquel que confiese con su boca y creyere con su corazón, no está hablando de una confesión de tienes que decirlo. Recuerden a quién es escrita la carta, en qué circunstancias se encontraban los romanos, qué pasaba si un romano en el imperio dice soy cristiano. O sea, si ellos eran capaces de confesar que eran creyentes, obviamente sabemos que era de verdad, pues iban a morir. Esa es una confesión verdadera. Es impresionante ver a una persona hospitalizada, por ejemplo, pasando por aflicciones y que le predicas el evangelio y después llega ahí la monjita o algún enviado de la iglesia romana y le quiere dar la hostia y ellos dicen no, yo sé que ahora mi Señor es quien me salva, quien murió por mí, yo no quiero comérmelo, yo no creo eso. Es impresionante ver confesiones verdaderas en momentos críticos. Y el apóstol Juan está hablando de una fe verdadera, que es la fe que vence al mundo, no una fe inaugural, sino una fe verdadera, salvífica le podemos llamar, hermanos. No hablo de dos tipos de fe, sino hablo de una misma fe en partes. Y dice aquí el apóstol, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si tú crees lo que los hombres dicen, qué bien, pero si crees el testimonio de Dios, lo que Él ha testificado acerca de su Hijo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios, el que ha dado acerca de su Hijo. Fíjate qué increíble. El que no crea lo que dice la Escritura, lo que dice el Evangelio, dice que Dios es mentiroso. ¿Por qué nosotros no creemos en una persona? O porque no la conocemos o porque sabemos que es ¿qué? Mentirosa. Entonces el Señor dice, si tú no crees a lo que yo te estoy diciendo, que viene de parte de Dios, entonces tú estás diciendo que Dios es un mentiroso, porque no es testimonio mío, es testimonio suyo. Es testimonio suyo. Definitivamente cuando predicamos y le decimos a la gente, soy un enviado de Dios a decirte lo que Él piensa de ti, no estamos poniéndonos un papel que no nos corresponde. En realidad estamos dando testimonio de Dios. Somos enviados, hermanos. Somos enviados por el Señor para dar testimonio suyo. Para dar testimonio suyo. Su sacrificio, hermanos, por nuestros pecados es el único medio de redención y de reconciliación con Dios. Por eso es extremadamente importante anunciar su testimonio. Y su testimonio es duro, es insoportable. Algunos se atreven a decir que su evangelio es una cosa lastimosa a la gente, es como limón a los ojos, y en realidad es. Por eso siempre nos vemos tentados a diluir el evangelio. No vaya a ser que se enojen, no vaya a ser que me corran del trabajo, no vaya a ser que me dejen de hablar, no vaya a ser que me apedreen diciéndoles pecadores van al lago de fuego, todos ustedes van a ir al infierno hoy, no vaya a ser que me linchen. Y somos tentados a dar un testimonio nuestro y echamos a un lado el testimonio de que el Señor envió a su Hijo y que su Hijo ahora es el Cordero del sacrificio, que su sangre ha rociado a los que creen en Él. Y es fabuloso, hermanos, decir a los que creen, porque en cierta manera, hermanos, estamos viendo aquí la responsabilidad del hombre para responder. O sea, podríamos arrodillarnos y implorar a los hombres, por favor, crean lo que les digo. El decir lo contrario por atribuir lo que es cierto, que la salvación es del Señor, pues sería entonces, hermanos, echar de menos el llamado al arrepentimiento y a la fe. Podríamos rogarle a alguien, te ruego, cree que lo que te estoy diciendo es verdad. Sí, porque el hombre debe responder y debe de recibir el testimonio. En el buen sentido de la palabra recibir, no recibir a Cristo en mi corazón. Recibirlo es
contemplar y decir, esto es la palabra de Dios, viene de ti. Y es una respuesta que damos, y por supuesto que vamos a dar la gloria y lo predicamos. Si tú hoy crees y tú hoy respondiste, no es cosa tuya, es cosa de Dios. Pero existe en esa luz que recibes del Evangelio, existe una respuesta de mi parte. Como existe en todos nosotros una respuesta en consecuencia a lo que hemos estudiado en todo este tiempo. Una respuesta no por, el Señor lo merece, le voy a dar agradecimiento, no, porque simplemente soy siervo suyo, porque soy rescatado de la muerte, porque yo no podía hacer las cosas para llegar al reino, sino Él me dio todo absolutamente, y yo no tengo otra cosa que hacer más lo que Él dice. No es algo opcional, es algo, y es parte del mensaje del Evangelio, hermanos. Y es el testimonio que Dios nos ha dado de vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dice el versículo 12 del capítulo 5. Tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. E insisto, algunos podrían decir, pero bueno, Dios, es que tú no quisiste darles vida a ellos, por eso ellos no creyeron en ti. No, no es cierto, hermanos. El Señor ha enviado a su Hijo porque quiere salvar a todos. Mas sabemos que no todos van a ser salvos. Si no hubiese querido salvar a todos y redimir todas las cosas en el universo, hermanos, pues no hubiera enviado a su Hijo, hubiera enviado un ángel, o a otro Moisés, o a otro David, o a cualquier otro, hermanos. El crucificado hubiera sido Pablo, o el que fuera. Pero el Hijo vale todo. El Hijo podía, hermanos, no solamente cubrir con su sangre al pueblo de Israel, sino dice nuestro texto que estudiamos anterior, todo pueblo, lengua y nación. Ya no es solo para Israel, sino ahora es para todos aquellos que crean y que marquen sus marcos con la sangre del Cordero. Aún egipcios, prostitutas, ladrones, secuestradores, asesinos, pederastas y algunos otros como tú y como yo, por creer. Es increíble. Entonces, hermanos, en segundo lugar, el texto en Éxodo nos dice que era necesario que los israelitas permanecieran dentro de sus casas. Era necesario. Dentro de las casas, ¿por qué? Porque era bajo la protección de la sangre. Ser sorprendidos afuera manifestaba desobediencia y significaría muerte segura. Porque el llamado era, la sangre cubriría, pero también era, no salgan hasta el día siguiente. No vayan a salir de sus casas. Entonces el salir era la muerte segura. Y de la misma manera, hermanos, el creyente ha olvidado la obediencia. Aunque sabemos que el creyente no tiene salvación fuera de Cristo y su obra propiciatoria en el Calvario, pero junto con la sangre de Cristo también hay ordenanzas para nosotros. Sabemos que a ellos no les salvó la obediencia como tal. A ellos les salvó la sangre, pero aquellos que estaban con la sangre hicieron lo que Dios les dijo. Es la sangre lo que salva. Cuando decimos, no, es que la fe es lo que nos salva, es solo por fe. O es por la gracia de Dios, o es por el arrepentimiento. Todo eso es parte, pero nosotros con nada de eso hubiéramos sido salvos sin la sangre. Con arrepentimiento, con fe y gracia, todo eso lo tuviéramos tenido sin sangre y al infierno. Aquí lo que cuenta es la sangre, hermanos, la sangre del Cordero. Es solo en Cristo que viven los hombres, y es solo en Cristo que vienen al hombre todas las bendiciones de una relación renovada con Dios. Cuando vemos que aparentemente son bendecidas, no es una bendición de Dios, son las misericordias que Él tiene para todos los hombres buenos y malos. Pero las bendiciones son reservadas para su pueblo. De modo que podemos decir, los únicos que son bendecidos por Dios son su pueblo, los que han creído en su Hijo. Los demás reciben misericordia, una bondad de Dios que se manifiesta sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y llueve sobre los dos. Esto no es que sean bendecidos,
Porque primeramente la palabra bendecir viene de una palabra que podríamos parafrasear, bien decir, bien hablar. Y el Señor no puede hablar bien de nadie que no tenga la sangre de su Hijo sobre él. A todos los demás los aborrece. Es solo en Cristo que hay este tipo de bendiciones. Vamos a ver un texto muy importante en la Escritura con respecto a esto. Yo sé que hemos hablado mucho del Cordero y el tipo, la sombra, pero es importante que lo puedas entender y enseñar también. Nota cuántas veces la frase en Cristo o en Él o en el amado se utiliza en el libro de Efesios, capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 al 13 y váyanla contando, todos juegan, del 3 al 13. Aquí Pablo va a describir las bendiciones de la salvación. Y fíjate cuántas veces se repite en esta porción, y hay textos de estos versículos que vamos a leer que se repite 2 veces. Empieza el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y su gracia, la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice el versículo 11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Cuántas veces lo contaste? Versículo 3, primeramente, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, ¿en dónde está? En Él. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. En quien tenemos redención por su sangre. Versículo 9, aparece otra vez, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, 2 veces, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, creído en Él, otra vez dice la porción C, fueron sellados con el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? A esto, el apóstol Pablo nos está hablando de las bendiciones de la salvación. En Él, por Él. Nos dicen en Cristo, o en Él, o en Él amado. Y volvamos a Éxodo otra vez, hermanos. El 12. Y ahora el versículo 23. Vamos a leer porque quisiera que viéramos cuál es la importancia de la sangre del Cordero de la Pascua.
¿Cuál es la importancia, hermanos? ¿Alguien puede decirme? ¿Cuál es la importancia de la sangre del Cordero de la Pascua en el versículo 23? Pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, ¿qué dice? Pascua, Pascua. Esto es increíble y me da tanta esperanza, hermanos. Dice también a Moisés el Señor: porque tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y esa es la esperanza más grande para cualquiera de los pecadores. Tuvo misericordia de ellos, tuvo misericordia de nosotros. Habla de su amor incondicional, porque el Señor no está diciendo: y pasaré con aquellos que estén comiendo con la boca cerrada, o pasaré con aquellos que se digan buenas noches, siéntese aquí, o pasaré con aquellos que estén sonriendo y sean bellos dentro de su casa, o pasaré por encima de aquellos que están esforzándose para llamar mi atención. No, pasaré por aquellos que tengan la sangre. Obviamente, hermanos, los que tienen la sangre están dentro de las casas y están haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo aplica esta verdad al sacrificio de Cristo en el juicio de Dios, hermanos? ¿Cómo aplicaría esto? Lo mismo será. A pesar de nosotros, a pesar de que en una casa unos estén a lo mejor temerosos, ¿será posible que Cristo vaya a salvarnos? ¿Si crees que mis obras no valgan? Otra casa estará gozosa. Cristo es el Cordero y Él pagó. Y yo estoy agradecido por Él, porque yo no hubiera logrado. Y algunos se preguntan, ¿quién de los dos? Lo hemos dicho antes y podemos pensar que son los que están esperando en Cristo. Pero el distintivo para la muerte, para no atacar, es la sangre, las obras, hermanos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la sangre del Cordero de la Pascua? Protección, la señal. Dice, les será por señal la sangre. Y esto no ha cambiado. La sangre de Cristo nos será por señal a los redimidos, a aquellos que están marcados, a aquellos que creyeron. La sangre, hermanos, es la única diferencia entre los egipcios, quienes fueron destruidos por la ira de Dios. Es lo mismo que hablamos cuando vemos gente que hace más obras de amor por el mundo que los cristianos. Y algunos dicen, y hemos escuchado que algunos dicen, no, Don Cuco ya tiene ganado el cielo. Él ha ayudado a huérfanos, a viudas, ha ayudado gente, manda dinero a África y hace cosas. No, ese hombre ya tiene una silla de oro con su nombre en el cielo. No, no, hermanos. Quiero decirte que la cultura egipcia era una cultura organizada, leal. Era un pueblo que era obediente. Eran hombres fieles a su faraón. Si había pecado de ellos de adulterio, esas cosas, cortaban narices, hermanos. No tenían la multitud de esposas los ciudadanos, una sola. Eran ordenados, limpios. Eran guerreros, hermanos, también. Y eso no les contó para salvación. Y podemos ver un sinnúmero de gente que hace tantas cosas buenas, y aún algunos se enojan cuando hablamos de que si no hubo fe en Cristo solamente, del Papa Juan Pablo II y María Teresa de Calcuta y Gandhi y Bob Marley y John Lennon y todos los que han hecho grandes obras altruistas en el mundo, les da coraje saber que ellos pueden estar en el infierno. ¿Cómo? Si fueron tan buenos, ¿Dios les debió haber tomado en cuenta su buena obra? No, Dios no toma en cuenta la buena obra de los egipcios, toma en cuenta la sangre del Cordero sacrificado, manchada en sus puertas. Y de la misma manera con nosotros, no es por obras para que ninguno de ustedes se gloríe, sino es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es don de ustedes, es don de Dios. Porque aun si el Señor no hubiera provisto los corderos, no hubiera habido sangre para el sacrificio. Y el apóstol Pablo se previene ante el aprovechamiento de esta doctrina de salvos por la sola fe y por la sangre del Señor. Y dice, ¿pero qué dijeron? ¿Vamos a seguir pecando entonces todos? A fin de cuentas la sangre nos ha lavado. No, de ninguna manera.
Los que han entendido eso han muerto a ellos mismos. Han muerto a sus propias concupiscencias y a la obediencia a ellas. Han muerto a sus deseos pecaminosos. Han sido crucificados con Cristo. Han sido sepultados con Él. De ninguna manera. Eso no está manifestando que están rociados con la sangre. Eso está manifestando que están rociados con el mismo pecado con el cual nacieron. Ellos debían permanecer dentro de la casa. Nosotros debemos de permanecer en la presencia continua del Señor. No únicamente venir aquí como religiosos el domingo. No, y se pequé mucho, voy a lavarme y me voy. No, eso es mentira. La realidad no es eso. Nosotros, hermanos, tenemos que tener un culto racional a Dios. ¿Cuándo? Lo predicó el hermano Carlos en Capilla de Milpillas. Esto es lo que es culto racional. Habla como de, es lo más inteligente que pueden hacer. Entregar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, apartado. Eso es lo más normal, digo. El apóstol Pablo dice, eso es lo que todo aquel que ha entendido que Cristo murió por él tiene que hacer. Todo aquel que entendió lo que Moisés dijo y creyó en el testimonio de Moisés, pues lo más racional fue agarrar la sangrita y poner y entrar y confiar en lo que Moisés dio como testimonio de parte de Dios y la sangre que era la señal. De la misma manera, hermanos, no es el carácter o las obras del creyente lo que salva del juicio de Dios, sino es Cristo y su sangre que derramó en favor de todos los creyentes en Él, lo que hizo en el Calvario. Eso es lo que nos salva y eso es fabuloso para ti, para mí, pecador. Porque este sacrificio fue una vez y para siempre, es decir, mientras vive el hombre, tiene oportunidad de ser perdonado. Y si vivimos, apóstol Pablo, ¿para qué vivimos? Para Él. Y si morimos, también para Él. Y si estamos en esta tierra, no es por casualidad, por esto o aquello, es para hacer lo que segunda de Corintios 5:17 nos está diciendo. Porque es que ahora fuimos llamados, mi viejo ser quedó atrás, ahora tengo una nueva naturaleza, tengo un ministerio que Dios me dio, no tengo salida ni opción. No valdrá, como te decía el domingo, ninguno de mis pretextos. Es que Señor, tenía 1000 cosas que hacer. Perdón, es que hiciste todo con más esmero, menos lo que tenías que hacer. Esto es fabuloso porque si no depende del pecador, hermanos, quiere decir que ¿quiénes podrían llegar a ser salvados? Todos. Entonces cuando nosotros vamos creyendo la doctrina de la elección incondicional, de la expiación limitada, de la predestinación, muchos van y predican, bueno, pues a ver si estos son elegidos. No, al contrario, nosotros vamos a predicar como si todos fueran, porque la sangre del Cordero no solo cubre una nación, sino todas. Todas, no solo un pueblo y una lengua, sino todas. Todos tienen posibilidad, hermanos, en Cristo Jesús, porque Él es lleno de misericordia. Él hará lo que Él desea hacer, hermanos, pero Él aún añade a sus escogidos. ¿Cómo está eso? Si nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando lo veas de frente, si es por la gracia de Dios, le preguntas, ¿cómo es que tú podías añadir? ¿Cómo es que Spurgeon decía, Señor, salva a tus escogidos y aún escoge otros más? Es que entendía que Dios no es igual a nosotros, que su tiempo no es igual al mío. Él pensaba o trataba de ver con la mente de Dios, no con la nuestra limitada. Él es todopoderoso. Miren 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, hermanos. 1 Corintios capítulo 1 versículo 7. Primera de Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ¿qué es qué? Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos
la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, es decir, sin pecado, de sinceridad y de verdad. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, ¿qué dice? ¿Pero por qué fue sacrificada? ¿O por quién? Por nosotros. Y aquí las Escrituras, hermanos, están haciendo una referencia directa al Cordero de la Pascua. Porque dice, es nuestra Pascua, el Cordero de la Pascua, como un tipo o sombra de Jesucristo y su obra propiciatoria en el Calvario. La palabra sacrificada, hermanos, sacrificad viene de la palabra griega tuo, con H entre la T y la U. Tuo, que puede ser traducida como sacrificar o matar también. Y para el cristiano como individuo, hermanos, o para la iglesia en general, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es por quien en su sangre somos justificados y salvos de la ira venidera. Y es muy importante, hermanos, notar que la muerte sacrificial de Cristo es nuestra Pascua, porque esa sombra del perdón parcial o temporal del pueblo de Dios dejó de ser sombra y se manifestó quien daba la sombra. Es la Pascua verdadera, genuina, eterna, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dice, esta es mi sangre, sangre del pacto nuevo, ¿y qué? Eterno. Y es importante, hermanos, notar esto, la muerte sacrificial de Cristo es nuestra Pascua. Cristo ya murió. Y esto nos invita a ¿qué? A vivir una vida santa, libre de pecado y también a vivir con gozo, porque a pesar de nosotros, Cristo murió. A pesar de mi pecado, Cristo pagó por mí. A pesar de mi maldad, de mi infidelidad, de mis muchos errores, el Señor lo hizo una vez y para siempre. Ya Cristo no es vuelto a sacrificar otra vez. Creo que nuestro lenguaje, hermanos, físico sería compararlo, como lo he hecho antes, una gran herencia que aún no cobras, pero ya la tienes. Empiezas a comprar cosas a crédito y bueno, la voy a recibir, pagaré de contado todos los créditos. Los intereses, tengo mucho más para pagar todo eso. Le daré a ganar al banco de mi fortuna. Es algo similar, vives confiado, vives con gozo, vives tranquilo. Hablo de nuestro lenguaje, te digo que nos mueve mucho el dinero aún más que la obra. Por eso el Señor dice que es un Dios. Pero esto es algo que nos da una seguridad, a pesar de mí, a pesar de ti. Cristo ya pagó, Él es nuestra Pascua, el Cordero fue ya sacrificado, hermanos. Ya fue sacrificado y su sangre fue derramada como un pacto nuevo y eterno. Es un pacto que Dios tiene con Él mismo, que no puede fallar. ¿Y cuál es el distintivo entonces para saber si yo soy parte de ese pacto? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Por la sola fe nosotros somos salvados. Pero el apóstol nos enseña cómo esa fe da fruto. Y el hermano de Jesús, Santiago, que desde mi perspectiva no es el apóstol, mas sí tiene el ministerio apostólico, pero no es uno de los 12, dice, muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es muerta. Es lo mismo que decíamos en la casa de estos israelitas. Muéstrame la sangre. Muéstrame que tú la pusiste ahí. No me digas que la has puesto y no hay nada. No. Quiero ver yo la sangre ahí. Porque es la señal. Y para nosotros, hermanos, esto debe de ser algo que nos dé gozo, porque es a pesar de nosotros. A veces nosotros en nuestro legalismo podríamos decirle a alguien, no, tú no eres salvo, mira nada más que desobediente. Podríamos mejor llamar al arrepentimiento y darle a ese desobediente el conocimiento de qué significa salvos por gracia. Tienes oportunidad, aunque eres pecador. El decir no es por obras es algo impresionante, hermanos. Y a lo que menos nos invites a seguir pecando, como algunos critican estas doctrinas enojados. Es que ellos invitan a seguir pecando, de ninguna manera.
El entender que el Cordero es Cristo y que Él muere por nosotros, y el escuchar, hermanos, al menos en la imaginación, su dolor por la ira de Dios sobre de Él, a lo que menos nos lleva es a pecar deliberadamente. Se ordenó a los israelitas, hermanos, para terminar hoy, comer solo pan sin levadura y quitar toda la levadura. Y esto es el símbolo de pecado, como la mayoría saben. La levadura simboliza el pecado. Y esta levadura tenía que sacarse de sus casas durante la Pascua. De manera similar, el cristiano debe buscar remover el pecado de su vida. La sangre es lo que lo salvó. No en sí el no tener la levadura, pero el no tener la levadura era una orden de Dios. De la misma manera la sangre de Cristo nos salva, pero el no tener pecado en nuestras vidas es una respuesta correcta a la obediencia, a las demandas del Señor. El pecado en nuestra vida, hermanos, tiene que ser echado fuera, removerse, aborrecerlo. El sacrificio de nuestra Pascua es Cristo Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Él es nuestra Pascua. Vamos a ver el día de la expiación el próximo miércoles, si Él permite. Ahora como una sombra espantosa, no como un cordero, porque siempre nos imaginamos un cordero algo bonito, sin mancha, limpio. Pero ahora vamos a ver a Cristo como el macho cabrío. Y lo veremos el miércoles, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar.